Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes. Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político, todos los días jueves aquí a las 19 horas desde la Radio Ancoa, del Canal 5 y sus distintas plataformas a través de los cuales podemos llegar a sus casas, a sus oficinas, al vehículo mientras se desplazan hacia sus hogares para llevarles un programa que pretende abordar con un análisis muy variopinto la realidad política que vive nuestro país. Hoy día en el panel estamos con don Héctor Hernández y esperando que se nos sume en algún minuto don Rodrigo Godoy. A Pablo Sepúlveda, que en este minuto está un poquito complicado de salud, nuestro abrazo fraterno para que se recupere y nos pueda acompañar en las próximas ediciones de Piedra Roseta. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Marco, muy buenas tardes, gracias por los saludos. También reitero mis saludos a Pablo Sepúlveda, que está enfermo, así que esperemos que se recupere pronto. Y Rodrigo, póngale pilas para que llegue al programa, que nos hace falta. Ya la semana pasada volvió a incorporarse, así que lo estamos esperando. Y por supuesto saludos a todos ustedes que nos escuchan semana a semana y que son la razón de que estemos aquí al aire todavía. Oye, una semana que ha tenido de todo. Y cuando hablamos de todo es porque hemos tenido mucha actividad contingente en la política nacional y también algunos aspectos de carácter internacional que los vamos a tocar atendido la gravedad de los hechos que han ocurrido en la República del Ecuador y que es pertinente siempre tener un ojo puesto en lo que está ocurriendo con nuestros vecinos y la situación política que esto está generando. Entonces te propongo que partamos primeramente por este tema, que es sumamente grave. Un candidato presidencial que fue asesinado a mansalva en horas del día mientras estaba cerrando un acto político y trasladándose a otras actividades, haciendo una campaña, entregando sus propuestas a la ciudadanía, precisamente como él señalaba, que esta es la hora de los valientes. Así decía el precandidato Villanueva, para los efectos de conducir los destinos de la República del Ecuador, que en su historia reciente ha sido bastante contingente. Hemos tenido presidentes sumamente activos como Rafael Correa, hoy día con el presidente Lasso, pero también esto habla de la violencia política nuevamente instalada en el seno de América Latina y además con una situación bastante compleja porque no solamente está el tema político, sino que también los vínculos con el narcotráfico y cómo se intenta incidir en las elecciones a través de lo que se determina si un candidato gusta o no a la delincuencia. ¿Qué opina Héctor? Qué temazo, la delincuencia y la violencia en América Latina, como si tuviéramos pocos temas de los que hablar, entrar quizás a uno de los grandes flagelos y las razones de por qué el continente americano sigue siendo un continente todavía en vías de desarrollo, un continente pobre, digamos. Pasa fundamentalmente todavía por eso. Pero déjame sumarte otro hecho, lo ocurrido en Argentina. El domingo son las PASO, las elecciones, las primarias argentinas, digamos, donde también la violencia se cobró la vida de una menor, una preadolescente de 12 años, una niñita a quien le robaron un celular y a propósito de eso la mataron, digamos. Y que conmocionó y paralizó también la política argentina, en un momento en que además los candidatos que proponen soluciones radicales en contra de la violencia han ido ganando terreno cada día más. Javier Milei en Argentina está, sobre todo en las provincias argentinas, que es la gran diferencia con digamos, el derrotero tradicional de la política argentina. Esta vez parece que las provincias argentinas se rebelan a la gran capital, a la gran ciudad, al gran Buenos Aires, porque Javier Milei marca primero, pero por lejos en las provincias, no así en Buenos Aires, donde está tercero. Entonces, eso va a sumar un ingrediente más a lo que es la violencia.
Pero podemos mencionar también lo que está pasando en Perú, que donde se reactivaron otra vez las protestas en contra de Dina Boluarte. Nuevamente habían cortes en la ciudad en general, en Lima y en otras ciudades importantes de Perú, Arequipa, Tacna. Han habido manifestaciones estos últimos días. Y qué decir el Cusco, donde estaban también cortados el tránsito. Entonces, no es solo de lo que está pasando en Ecuador, lo que pasó también hace muchos años atrás, pero que sigue latente. Recuerda que en Colombia también se mató un candidato presidencial. Así es. No me acuerdo si era Gaviria, no estoy seguro en este momento. Pero bueno, es sintomático de la realidad de Latinoamérica. Ahora, quizás más allá de referirnos al hecho mismo, que hay que condenarlo, es lamentable. Además, el candidato Villavicencio era un periodista. Aquí está en juego la libertad de expresión, que fue muy, pero muy crítico al presidente Correa. Presidente Correa, que recordemos, aquí hay que ser súper transparente, fue condenado por la justicia de ese país y está inhabilitado por 10 años para ejercer cargos de representación popular. Y fue condenado por corrupción. Entonces... Y precisamente este periodista fue uno de los que destapó muchas de estas cosas. Hay un par de tweets ahí en Twitter del expresidente Correa, donde era también muy crítico con este presidente, incluso deslizando ciertas expresiones que podrían tener tintes de amenaza, pero bueno, eso ya tendrá que elucidar la justicia ecuatoriana. Pero sí, es muy triste, complejo. Ahora, déjame ir un poco más al fondo, que es la violencia que está instalada en la actividad política en general. La democracia occidental está definitivamente en crisis, eso lo hemos dicho ya en innumerables ocasiones. La forma de hacer política en Latinoamérica está en crisis, pero peor aún cuando la democracia deja de darte respuesta a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía. La gente empieza a perder la fe en la democracia, Marco, y quizás eso es lo más complejo. Y cuando la gente empieza a perder la fe en la democracia, cualquiera que llegue, como en el cuento del flautista de Hamelin, con una flauta que sea capaz de sacar, destruir, botar a los ratones de la ciudad, va a tener el favor de la ciudadanía. Y vuelvo a insistir, cuando la clase política tradicional es miope frente a esta realidad, es indolente frente a la delincuencia. Tenemos una delincuencia desatada en Chile, tenemos una delincuencia desatada en la Araucanía, donde parece que la clase política se llena de palabras, pero más allá de acción propiamente tal, o quizás la inmediatez de la realidad que vivimos hoy en día nos nubla y nos impide ver que se están tomando medidas, pero que terminan con posturas muy radicales, como la de Bukele en El Salvador, que está dando efecto. Nadie puede decir que en Ecuador no está dando efecto. Todo lo contrario, hace unos días apareció una encuesta que mostraba la cantidad de inmigrantes que están ingresando a Estados Unidos, y la única cantidad de los únicos inmigrantes que se han reducido en su ingreso a Estados Unidos son los salvadoreños. Y curiosamente, porque la misma gente lo dice, ahora ya no tenemos necesidad de emigrar, porque como hay paz en la ciudad, en el país, podemos emprender nuevamente en este país, digamos. Entonces, y lo que propone Milei en Argentina, que también es muy radical. Entonces, termina la democracia horadándose porque la clase política tradicional deja de escuchar a la ciudadanía, la democracia deja de dar respuestas a los problemas tradicionales que ha tenido la sociedad siempre: delincuencia, pobreza, acceso y oportunidades, trabajo. Y cuando la democracia tradicional deja de dar respuestas y los políticos dejan de ser innovadores en buscar soluciones, empiezan a aparecer flautistas de Hamelin, que quizás son la consecuencia de lo que está ocurriendo, de esta violencia que estamos viendo en Ecuador y en Argentina. Oye, fíjate que tú señalabas la situación que ocurrió, que estaba haciendo el recuento histórico, y aparecen entre los candidatos presidenciales que han debido rendir la vida durante los procesos electorales: Robert Kennedy, sí, claro, Estados Unidos. Luis Carlos Galán, a quien tú señalabas. Yo recuerdo a Colosio, me parece que era de México. Colosio también, sí, tiene verdad. Entonces, claro, si uno empieza a mirar como la espiral de violencia, sobre todo cuando invade la política, llegamos a un momento muy crítico a nivel de los países. Pensemos en el suicidio de Alan García en Perú, que quizás no lo mataron, pero se suicidó. En el fondo es la violencia, digamos. Exacto. Y las instituciones
cuando no tienen cauces institucionales para resolver precisamente los elementos de la delincuencia, la violencia en sus distintas expresiones, o cuando se va normalizando el incumplimiento a la norma, como tú señalabas en muchas ocasiones respecto de la anomia. Eso, en definitiva, ¿qué es lo que va generando en los países? Crisis de la democracia representativa. Ya la democracia, la institucionalidad no está resolviendo en el aquí, ahora, en tiempo presente, para las personas, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y si esto además lo estamos haciendo una traducción en lo que pasó en Argentina, que esta niñita fue asesinada en las puertas de su colegio. Entonces, los impactos que existen frente a esta situación generan reacciones que son bastante potentes y bastante poderosas. Y no solamente creo que es la apertura al populismo, que eso puede ser incluso elementos muy transitorios en algunos casos. A mí lo que me preocupa es que ese populismo empieza a irradiar como a toda la institucionalidad. O sea, empezamos con el populismo penal. Entonces, hoy día ya no sabemos dentro de las escalas de penas y de delitos cuáles son más graves uno frente al otro, solamente si empezamos a comparar las penas que tienen asignadas por ley. Sí. Gran problema. Populismo penal. Segundo, la instrumentalización de los organismos de seguridad pública y de orden público para el establecimiento de un Estado que se denomina policial. Claro. Porque efectivamente la democracia descansa en una especie de cumplimiento normal y general de la ley. Eso se instala, digamos, en la comunidad, de que no solamente es beneficioso, sino que el cumplimiento de la ley genera paz social, genera bienestar, el orden público es un valor dentro de la comunidad organizada. Y cuando suceden situaciones de esta naturaleza, donde son precisamente quienes quieren regir los destinos de un país, quienes ceden a la violencia, se generan ciclos que son muy difíciles de contrarrestar, de detener, e incluso no sabemos hacia dónde puede llegar. Hoy día, Ecuador se despertó en estado de sitio. Eso quiere decir que hay una intervención absoluta respecto de las libertades de las personas, y hoy día es básicamente para asegurar que la democracia, que el gobierno no caiga frente a una situación tan deleznable como nos tocó ver en las crudas imágenes de ayer. Yo creo que no tengo un recuerdo tan próximo de un asesinato tan a mansalva y además tan abiertamente, a plena luz del día, con un dispositivo de seguridad que está bastante bien establecido, y vamos conociendo además dentro de las noticias cómo el candidato presidencial Villavicencio había sido recurrentemente amenazado de muerte. Él lo había dicho varias veces. Exactamente, y no solamente por lo que tú señalabas de el ejercicio de su profesión de periodista, sino también porque dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador se había transformado en una persona crítica, no solamente del sector opositor, sino también de su sector de gobierno. Y eso quiere decir que era muy incómodo políticamente. Incómodo, tal cual. Pero también no solamente era incómodo, digamos, para la clase política, sino que logró traspasar una frontera que es muy crítica, en la que tiene que ver con el narcotráfico o que tiene que ver con el crimen organizado. Claro. Y eso, si no existe una respuesta institucional, el problema se va generando, se va ahondando y definitivamente puede terminar en una crisis de marca superior para el Ecuador. Mira, tú hiciste un punto súper interesante y que la ciudadanía lo puede apreciar todos los días. En su casa, aquí en Linares, en nuestras sociedades, estas cosas no están tan lejos de nosotros, todo lo contrario, están súper cerca. Y es que cuando la ciudadanía deja de observar que es beneficioso cumplir la ley, tú hacías un análisis respecto a lo importante, los provechos que te puede generar. Cuando la ciudadanía deja de apreciar que es provechoso cumplir la ley,
Porque si cumple la ley hay paz social, si cumple la ley hay orden, si cumple la ley los que cometen delitos van a la cárcel, si cumple la ley los políticos no roban, los funcionarios públicos hacen su trabajo, si se cumple la ley los profesores educan mejor a los jóvenes en el colegio no agreden a sus profesores. O sea, si se cumple la ley se produce un círculo vicioso. Pero cuando la gente empieza a observar que el cumplimiento de la ley deja de ser beneficioso y que es más beneficioso, como por ejemplo ocurre en Argentina, donde los argentinos te lo dicen así, digamos, sin ningún tapujo, cuando empieza a ser más beneficioso incumplir la ley, o sea, no cumplir la ley, las sociedades empiezan a destruirse definitivamente. Porque, tal como tú lo dijiste, el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho finalmente, descansa también en un pacto social. Descansa en una cuestión que es básicamente una voluntad social, que es que todos nosotros nos ponemos de acuerdo en vivir bajo este régimen y cumplir, no necesariamente por la sanción, sino porque estimamos que es provechoso ese conjunto de palabras, porque son palabras en el fondo. Porque si tú después te das cuenta que el sistema no da abasto para perseguir a los delincuentes, para sancionar a los que cometen los delitos de cuello y corbata, el delito que tú quieras, la gente empieza a decir, bueno, mejor pasémonos para el otro lado. Empecemos a incumplir la ley. Y empiezan con cuestiones muy sencillas. Y por eso digo lo peligroso que es esto. Porque parte con cuestiones muy, muy sencillas. Por ejemplo, dejar de tener un contrato de trabajo. Ya no tengo contrato de trabajo, por lo tanto ya no figuro como pobre o indigente o lo que sea, empiezo a recibir subsidios del Estado, pero por otra parte yo sigo trabajando pero no boleteo, o no tengo el contrato, o pido que no me hagan contrato, o que me hagan un contrato más bajo, no emito una boleta, dejo de pagar los impuestos, no pago el permiso en determinado lugar y voy a otro lugar y me la saco, ¿me entiendes? Son cuestiones muy sencillas. ¿Por qué? Porque finalmente la gente empezó a observar, vuelvo a insistir, que ya deja de ser beneficioso cumplir la ley. Y desafortunadamente Latinoamérica ha estado siempre en ese juego, en esa ambivalencia. Históricamente Latinoamérica. Quizás nosotros, los chilenos, y hay que decirlo, estuvo hace unos días en Chile Steven Pinker, no sé si lo vieron en las noticias, es uno de los grandes politólogos, un canadiense, es psicólogo, que hablaba sobre el éxito de Chile. ¿Y cuál era la gracia que tenía Chile durante mucho tiempo? Que precisamente en Chile la gente tenía esa noción de que este pacto social que implicaba vivir en esta sociedad le era beneficioso, porque observaba el beneficio. Pero cuando tú ya empiezas a dejar de observar el beneficio y empiezas a darte cuenta que el político que defrauda lo condenan, por ejemplo, a pagar una multa y se va tranquilo para su casa, o que el otro lo mandan a hacer clases de ética, o que el otro le entregan 1.700 millones el día después de abrir una empresa, la gente dice, es que entonces la ganada está en otra parte. Y las sociedades empiezan a horadarse y ahí terminan las instituciones, que son esta ideación ficticia sobre el cual descansa toda la sociedad, pero una cosa ficticia. Cuando esas instituciones políticas terminan por horadarse, por destruirse, las sociedades fracasan. Y parezco vendedor de libros, pero no lo soy, y les voy a mostrar este librito, no sé si ahí lo ven, se llama ¿Por qué fracasan los países? Que yo lo he mencionado, ahí don Carlos lo mostró. Lo está claramente identificando. Que se los recomiendo a todo el mundo, porque si hay algo que debemos saber los ciudadanos es lograr identificar esos problemas. ¿Y por qué es importante identificarlo? Para poder saber elegir bien a nuestros políticos. Y este librito, que se llama Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, te cuenta eso precisamente. Cómo los países llegan a lograr el desarrollo, cómo los países alcanzan la riqueza, pero también cómo los países alcanzan o retroceden a la pobreza, o llegan a la pobreza, o no salen de la pobreza. Y en la piedra angular de esta explicación, que es un libro que recorre toda la historia de la humanidad, las distintas naciones o pueblos que ha tenido el mundo, te dice que lo fundamental de una nación para que alcance el desarrollo es tener instituciones políticas sólidas. Poder judicial, legislativo, ejecutivo, contraloría, ciudadanía empoderada y proba. Y fíjate que en esta dinámica, uno de los temas que llamaba la atención es que frente a una situación tan compleja, inmediatamente existe una investigación. Es abatido uno de
delincuentes, autores Así es, materiales sí. del hecho, y hay otros tantos detenidos. Y la institucionalidad tiene que empezar a dar algunas respuestas. Y la falta de acción previa también tiene que ser severa y duramente castigada. Algo pasa dentro del concepto ciudadanía cuando se normalizan ciertas situaciones que deberían ser, como tú señalabas, demostrativas de que existe una situación compleja y grave. O sea, desde un punto de vista institucional, cada vez que existe un conflicto, un cuestionamiento, un problema asociado al ejercicio del poder público, la institucionalidad no solamente tiene que responder frente a un requerimiento, sino que rápidamente tiene que activarse. Pensemos solamente en lo que está ocurriendo con la situación de los convenios y fundaciones. Claro. Los confunda, yo le digo, porque y suena bastante bien, porque es tanta la información, Claro, estamos que todos confundidos. estamos todos confundidos. Pero precisamente ahí tú notas que en algunos sectores, o para algunos, dentro del análisis político que se hace, hay elementos que son claramente reveladores constitutivos de delito. Pero para otros son simplemente falta administrativa, falta de regulación y control. Falta de criterio, dijeron. Y yo te digo, y para muchos esto es como si esto fuera nuevo, que es lo peor. Y si vamos recordando y haciendo una pequeña historia, no tenemos que retroceder tanto para saber que hemos tenido graves problemas relacionados con la probidad, la transparencia y la forma como se utilizan y gastan los recursos públicos. Yo creo que muchas de las personas les debe llamar la atención profundamente que hablemos en un país que está en una situación crítica desde el punto de vista económico, y tú ves las danzas de millones que existen y que se ponen a disposición para la realización de numerosos planes, programas o acciones en directo beneficio y servicio de la comunidad. Se nos empiezan a generar ahí esta suerte de vacío y problemas que de una u otra manera no tienen una explicación ni una racionalidad institucional. Aprovechamos de darle acá la bienvenida a don Rodrigo Godoy en esta tarde y ya noche de día jueves. De día jueves. Así es. Buenas tardes, estimados colegas. Buenas tardes, querido Rodrigo. Bueno, los vaivenes de la ciudad, ustedes saben que complican cada vez la llegada. Estamos a tiempo. Gracias. Ya estábamos en el medio de un tema candente, que tiene que ver primero con esta arista internacional de la situación que ocurrió con el candidato presidencial, don Fernando Villavicencio, que fue asesinado en Ecuador, y cómo el tema de la violencia política empieza a tomarse la agenda política, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano, y ya lo ejemplificaba Héctor con varios temas. O sea, si uno lo quisiera llevar, veamos las crisis que existen en Argentina respecto de los temas de seguridad, los cuestionamientos en seguridad que existen en Brasil, los problemas en otros países que no están muy lejanos, digamos, de nuestras fronteras, y eso también lo que significa hoy en día para ver si esta crisis en la seguridad, si la violencia política pone también en jaque a la democracia representativa como una fórmula de llevar adelante la convivencia a nivel nacional. Y vemos todos los días que los titulares de los medios de comunicación social hacen ríos de tinta y de imágenes que van revelando que efectivamente estamos en una situación crítica. Fíjate que y si uno lo posa a nivel nacional, la imagen yo creo más fuerte de la semana fue este asalto que sufrió un universitario en la comuna de Quilpué, donde blandiendo un cuchillo de grandes dimensiones estaban intentando asaltarlo, y la comunidad decía, mientras grababa el video, bueno, pero ¿qué podemos hacer si básicamente no tenemos las herramientas para poder repeler el delito sin poner en riesgo, digamos, a otras personas que pueden estar ahí? Don Rodrigo. Es lamentable, parece que estamos en el mundo al revés. Hoy en día el tema de los valores, los derechos y deberes que hemos hablado tantas veces, se van por la borda con el tema de la violencia.
Y la violencia hoy en día se ha empoderado por el tema de que la supremacía de un cierto sector que opera bajo la ilegalidad, que no permite que funcione, como es el narcotráfico, como es la delincuencia, que ven dentro de ellos algunos políticos que buscan limpiar esto, como siempre hemos hablado, lamentablemente el mundo político es el que está en la palestra, pero no todo el mundo político es malo. Sabemos que hay fuerzas que buscan el bien común y que trabajan en pos de ello, y es muy lamentable lo que ha ocurrido en Ecuador ante el asesinato de este candidato, porque era una de las banderas de lucha que buscaba limpiar este tema del narcotráfico, de la corrupción. Entonces ellos simplemente, ante un elemento que coarta su libertad o que amenaza su continuidad, deciden simplemente quitarle la vida. Eso por ningún motivo, en ninguna nación, en ningún país, es condenado en primer lugar por todo el mundo y no es permitido. Y eso también hace mediar de lo que tú decías, hay una crisis, eso es una crisis. El tema es que antes nos admirábamos de que eso ocurría a lo mejor en Colombia, pero ya traspasó la frontera, estábamos en Ecuador. Y como todas las malas corrientes a veces empiezan a proliferar y validarse dentro de su mundo, y esperemos que las diferencias que hay en nuestro país se solucionen conversando. Se solucionen, que se activen los mecanismos que deben funcionar, como la justicia, como las contralorías, como los organismos supervisores, para que nosotros aprendamos la lección de esto que está ocurriendo con nuestros países vecinos y que está ocurriendo en Latinoamérica, en primer lugar. Y eso es un llamado de atención hoy en día a todo este espectro político que se mueve en función de la persecución de ciertos casos, de ciertos temas, y en primer lugar lo que buscamos todos es el bien común, vivir de una forma tranquila, poder trabajar, poder operar, poder funcionar como lo establece la sociedad, como la misma sociedad que hemos ido construyendo a lo largo de siglos y siglos, como hemos ido avanzando. Fíjate que el otro día conversaba con un académico de la universidad que decía, si nosotros no hubiésemos quedado en la época del Paleolítico, no tendríamos que estar dependiendo ni del automóvil, simplemente de la supervivencia humana. Pero este es un tema del desarrollo humano. Y el desarrollo humano pasa porque fuimos creando nuevas necesidades, fuimos creando nuevas ambiciones, y hay gente que quiere tener el control, y hay gente que lamentablemente no más que tiene que someterse a estos controles y a estos sistemas. Y esa es la reflexión que yo creo que hoy día tenemos que hacernos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿En qué punto estamos? De manera que podamos llegar a objetivos comunes que permitan que podamos avanzar. De lo contrario, vamos a seguir retrocediendo, vamos a seguir con cortinas de humo, con problemas paralelos, y no atacamos el problema real, que es cómo le damos viabilidad a nuestro sistema para que pueda funcionar. Nos quejamos del tema de la burocracia de los recursos. Se dio una arista por un lado de que se pudiera facilitar la entrega de recursos para eliminar toda esta burocracia. Sin embargo, fue como abrir una llave. Como decía mi abuelo, te dieron la mano y te tomaste el pie. Entonces, ese es hoy día el dilema que estamos viviendo, tanto como sociedad como en el mundo político. Mira, yo quiero hacer aquí un tema porque está puesto sobre la mesa también, que durante esta semana se empezó y hubo una aprobación del proyecto de ley de usurpaciones. Sí. Entonces, y hubo un grado, yo estuve escuchando muy atentamente la alocución de la ministra del Interior, la señora Carolina Toa, donde establecía cuáles son los problemas que puede tener la norma así como viene establecida y aprobada, en el sentido de que, entre otros aspectos, por ejemplo, admite la posibilidad de hacer una recuperación por la vía de la autotutela por aquellas personas que fueron despojadas de los inmuebles. Y el punto que ponía sobre los temas de la violencia era que podemos llegar a tener enfrentamientos entre civiles, enfrentamientos con el crimen organizado. Podemos tener también enfrentamientos, o en las situaciones de despojo, básicamente hoy día ya no hay que despojar y sacar, sino que despojar y asesinar, porque después nadie te va a venir a reclamar el
el inmueble si no hay nadie que lo vaya, y que es una respuesta violenta frente a una situación en la cual hay un fracaso institucional. ¿Qué reflexión les merece este asunto? Bueno, déjame también ligarlo a otros varios apuntos. A ver, te respondo de inmediato al proyecto. A ver, el proyecto es un ejemplo más de cómo la clase política llega tarde a resolver los conflictos y los problemas de la ciudadanía. Las usurpaciones, las ocupaciones ilegales de terreno se han proliferado en el país, y todos sabemos lo que está ocurriendo en distintas partes de Chile, de norte a sur. En el norte, tomándose zonas a la orilla de las playas. Yo no sé si la gente, yo estoy seguro, muchos han podido viajar, se han recorrido alguna vez en vehículo en las zonas del norte. Yo he tenido la posibilidad de ir por la costa, y la verdad que la cantidad de casas ilegales tipo Mediaguas que están levantados en distintas playas a la orilla del camino es impresionante, impresionante. Son verdaderas ciudades en medio del desierto. Basadas en el modelo campamento. Basadas en el modelo campamento, de gente que son segundas viviendas, terceras viviendas. Claro. Puede ser que algunos sea primera vivienda, pero son muy pocos, normalmente no vive nadie, están para el verano. Y eso en distintas partes. La situación que está pasando en la Araucanía, donde efectivamente entran a un terreno, te amenazan, te dicen que tienes tantos días para retirarte, si no te vamos a ocupar, y te ocupan. Y finalmente, entonces la ciudadanía efectivamente se cansó, porque con las herramientas habituales, desafortunadamente, y la interpretación de los tribunales, era un delito bastante complejo de acreditar, y que el tribunal finalmente, y la justicia penal normalmente, se deslindaba de responsabilidad y lo remitía a los tribunales civiles como si fuera un asunto civil, de quién es el dueño en realidad, más allá del delito en sí mismo. Por lo tanto, como la institucionalidad llegó tarde, terminamos con proyectos como este, que si bien parten de una premisa adecuada, ¿cuál es? Clarificar los elementos del delito, aumentar los plazos respecto de la flagrancia del mismo, permitir que Carabineros tenga más facultades, termina, como se dice en buen chileno, y modificar la sanción, por supuesto, porque la sanción era muy baja. Yo mismo tengo varios delitos de usurpación de clientes aquí mismo en Linares, que le han tomado terrenos completos. Campos, aquí en Linares, campos tomados, estoy hablando. Yo represento a clientes que tienen campos tomados. Y eso no sale en las noticias, porque claro, las noticias se van a las grandes ciudades, pero aquí no sale. Campos de 80 hectáreas tomados. Entonces, en casos de situaciones específicas, terminamos con situaciones como que se termina pasando un poquito, como se dice, el tejo pasado, digamos, que pueden caer en situaciones que terminan siendo contraproducentes para las mismas personas. Y yo me imagino efectivamente cómo la ciudadanía va a sacar, como un dueño de un campo en la Araucanía va a sacar a las personas que están ocupando su terreno si están todos armados. Va a tener que llegar con otros arpados. Y ese es el riesgo, pero es ejemplo de aquello, digamos, de cómo la política llega tarde. Y déjame sumarle un par de aspectos. Salió la última encuesta, ayer, la última encuesta sobre corrupción de Criteria, que dice que la ciudadanía estima que casi el 30% de la ciudadanía dice que la corrupción hoy en día es el problema más grave de la ciudadanía. Y esto lo sumo a una encuesta que salió la semana pasada respecto de donde le preguntaban a la ciudadanía si estaba dispuesta a renunciar a ciertas libertades o derechos con tal de que volviera a imperar el orden. Y el 46% de la ciudadanía estimó que estaba dispuesto o disponible a renunciar a ciertos derechos versus volver a conseguir orden. Mira lo que te estoy diciendo. Esto es grave, porque vuelvo a insistir, cuando la ciudadanía deja de encontrar el beneficio a cumplir la ley y a vivir en un estado de derecho, donde las instituciones son las que deben respetarse y las que hacen cumplir este pacto social, la ciudadanía empieza a estimar que hay otras alternativas y hay otras soluciones. Por eso tú tienes en Salvador, con un estado de excepción que ya lleva 2 años, donde se le limitó, restringió, conculcó los derechos individuales a las personas para combatir la delincuencia, tú tienes ya una aprobación del 96% de la población. ¿Solucionaste el problema? En Salvador solucionaron el problema. Los asesinatos bajaron, creo que hay días que ya Salvador no tiene asesinatos, cuando era la ciudad, el país que tenía más asesinatos en el mundo. Entonces, ¿solucionaron el problema? Solucionaron el problema. O sea, encontraron la respuesta. Entonces, frente a eso, volver a aplicar las mismas reglas de siempre. Como dice por ahí decía un filósofo, si vas a resolver el problema con las mismas soluciones que has utilizado siempre, vas a fracasar de nuevo. Entonces ahora, si vamos a entrar a resolver los problemas de la sociedad chilena con las mismas respuestas que nos hemos dado siempre, parece que el ejemplo de El Salvador nos dice que vamos a fracasar de nuevo.
32 estados de excepción en la Araucanía. ¿Y hemos solucionado el problema? Hasta el minuto nada. Es que estaba haciendo una reflexión con El Salvador, pensando primordialmente que El Salvador estuvo básicamente en una guerra civil y política instalada durante 30, 40 años, con la restricción de las libertades de las personas. A propósito, ahora que estamos cerca de esta conmemoración de los 50 años, hay muchos programas que están recordando, hay uno que retrocede año a año para determinar cómo era el país desde el 2023 hasta el año 1973, y el otro día estaban precisamente en el año 86, en el año 85 también, donde hablaban del terremoto y entre otros temas hablaban de los estados de sitio, de cómo el país después de mucho tiempo había dejado de estar en estado de sitio y como que se estaba volviendo a una normalidad. Y pensar que pasados 30 años, hoy día la respuesta sea como un estado de seguridad donde todos tenemos claro cuáles son nuestros derechos, gozamos de nuestras libertades, determinamos también cómo podemos conducir nuestra vida. Volver a un estado policial es complejo. Muy Entonces, complejo. Yo creo que, y voy a la reflexión respecto de quienes prometen seguridad declinando las libertades públicas o determinando que la gente viva como quiere que viva el máximo dirigente o un grupo de personas que estima que de esta manera se puede resolver los problemas país. Y yo creo que ahí es precisamente donde los liderazgos políticos tienen que ser mucho más prudentes, tienen que ser muy profundos en la reflexión y por sobre todo estar afianzando permanentemente el Estado de Derecho. Ahora, cuando ocurre estas situaciones, como tú señalabas, 35 estados de excepción constitucional, parece que ya la respuesta no está en el estado de excepción. Sí, un tema metodológico, fíjate que en todo orden de cosas, cuando tú te das cuenta que no funciona con una metodología, tengo que cambiar la estrategia, tengo que buscar nuevas estrategias, tengo que ser más creativo y tengo que apelar también a depender de otras instituciones, de otras instancias que ayuden a colaborar en esto. Y a veces nos saltamos un elemento primordial que es la ciudadanía. No trabajar con la comunidad en sí para poder dar solución a esto es cuando se toman las decisiones en las cúpulas y lamentablemente no tienen todo el bagaje y el terreno para poder tomar medidas que sean concretas y que den una parte de la solución real de lo que se necesita para mejorar. Y es ahí donde se necesita una mano inteligente, no una mano dura, sino una mano inteligente que sepa negociar, que sepa abordar todas las aristas de un problema y que convoque a todas las instancias e instituciones que... El tema es que cada institución en este país tiene una prioridad distinta. Entonces nos encontramos a veces con que justicia está trabajando en pos de una cosa, la fiscalía está trabajando en pos de otra cosa, el gobierno está trabajando en pos de otra cosa, los parlamentarios, entonces no se juntan, no confluyen entre sí y la ciudadanía sigue esperando. Entonces necesitamos un trabajo mancomunado, necesitamos también que no nos desliguemos, por ejemplo, de las municipalidades, que no dejemos tan al libre albedrío el rol de un concejal, donde un concejal tiene que comprometerse más con la comunidad y tiene que ser la primera línea de entrega de información, ya que él tiene un trabajo más acabado en cuanto al trabajo con comunidades. Entonces, estos departamentos de desarrollo social que tienen un trabajo sostenido en el tiempo con organizaciones. Entonces, eso es lo que falta, ir escalando, irlo trabajando, pero en forma inmediata, no etapas, ni procesos, ni mesas de trabajo. O sea, esto tiene que ser ir avanzando ya, porque como hemos dicho muchas veces, somos los reyes de los diagnósticos. Pero para dar soluciones, fíjate que nos demoramos bastante. Sí. Y nos cuesta compartir también experiencias positivas, experiencias que hayan funcionado, de manera de que podamos corroborar y que mejoren. Nos hemos basado en experiencias populistas, fíjate como el mismo tema de las farmacias, quizás era una necesidad básica que en un principio se planteó. Pero esto es como cuando en el campo dicen, oye, este año la cebolla va a estar buena y todos siembran cebolla.
Entonces, oye, si la farmacia era un buen sentido, todas las municipalidades se sumaron hasta que se creó un conglomerado de municipalidades que tenían farmacia, después las ópticas y una infinidad de cosas, y nos damos cuenta que tomamos decisiones a la ligera, y estos productos, fíjate que no tienen autofinanciamiento. No. Y hoy día nos encontramos con un tremendo déficit en este tipo de servicios que se prestan a la comunidad, que al final no presta un servicio real, más encima genera una deuda tremenda en el municipio, porque no empiezan a cumplir con los compromisos con los privados que les proveen los productos y servicios, y se va generando una cadena, y en el fondo populistamente soluciona un tema para el diario, para el titular, pero en la realidad no está solucionado el tema. Salud. Para hacer un paréntesis en esto, salud hoy en día necesita una inyección de recursos tremenda, y decimos que el Estado tiene dinero. El tema es cómo hace que esto fluya y que se active. Decimos que estamos en una situación económica que está bastante contraída, pero ahí es donde está el rol del Estado, donde tiene que reactivar ciertas inversiones grandes, tiene que activar el trabajo a través de licitaciones, pero tiene que velar que la empresa que se va a adjudicar la licitación de un evento grande, por ejemplo, la construcción de un hospital, tiene que tener los cimientos para poder sostenerse en el tiempo y lo que dura el proyecto, o simplemente conversar claramente cómo va a ser la remesa y la entrega de los aportes al presupuesto, de manera que ellos vayan cumpliendo meta y la carta GAN se ejecute en forma correcta. Pero lamentablemente seguimos con voladores de luces, se hacen anuncios grandes, que se va a construir esto, que se va a hacer esto, y a veces las bases de las licitaciones tienen muchas falencias. Mira, a propósito de sincerar o transparentar las cosas, también como para ir cerrando el tema, digamos, de lo que fue la violencia política, digamos que siempre hacemos esta reflexión, para poder pasar después al caso Confunda, como tú dijiste, con fundaciones que no tienen tan confundidos. Convenio fundación. Bueno, uno siempre va a extrañar a los grandes líderes. Mira, a propósito de lo que estábamos conversando, dice algo súper interesante aquí, hace Mowgli Robinson en este libro, y dice: cuando las élites, sobre todo, ven amenazado su poder político, forman una barrera enorme frente a la innovación. Y algo de eso estás diciendo tú, Rodrigo, cuando dices hacer lo mismo de siempre, 32 veces que se replica el estado de excepción. O sea, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está las ideas nuevas? ¿Dónde está el repensar las cosas? Lo decía también Arnold Toynbee, que es este famoso historiador inglés, que cuando hablaba de cómo las élites se duermen en sus laureles. Esa famosa frase, dormirse en los laureles, viene de ahí. De cómo las élites finalmente se sienten cómodas en una forma de hacer las cosas que no varían durante el tiempo, porque como les funcionó durante determinado periodo de tiempo, creen que siempre se van a hacer las cosas así. Vuelvo a insistir, la política se sigue haciendo así de la misma manera, la cocina, la izquierda y la derecha, que nos coteamos por allá, coteamos por acá, se siguen haciendo las cosas igual y la gente se da cuenta que al final no funciona nada. Entonces, ¿qué trae eso aparejado finalmente? Que el problema de las instituciones es que la valentía finalmente, la valentía política se pierde. La comodidad le gana a la mediocridad y tú tienes ausencia de líderes que te digan la verdad. Winston Churchill, enfrentado a la gran guerra, al gran desafío de enfrentar a Hitler, que fue el primer político en Europa que se dio cuenta que Hitler era la gran amenaza a la democracia, a la cultura europea como tal y al mundo, fue el único que le plantó, como dicen los jóvenes, le plantó cara. Y enfrentado a la guerra, Winston Churchill le dice a los ingleses: yo no les puedo ofrecer el triunfo y el éxito, le dice, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No lo dice textualmente así, pero algo así la historia dice que dijo: sangre, sudor y lágrimas. Yo me pregunto, ¿dónde está el político chileno que nos pueda decir, fíjense, el camino al desarrollo y a resolver nuestros problemas no va por este camino sencillito y fácil, sino que pasa por este otro peligroso, duro, donde vamos a sufrir, donde para tener jubilaciones mejores tenemos que aumentar nuestra edad de jubilación, para donde tener una mejor educación vamos a tener que exigir a los profesores que hagan la pega de verdad y a los padres que se hagan responsables de los hijos, para poder solucionar el problema de la salud vamos a tener que pedirle a los médicos que trabajen en la tarde. Y que no se vayan a atender su consulta privada, porque si quieren estar en el servicio público, o están en el servicio público, o están en el servicio privado, pero no las dos cosas. Y el problema de los chilenos es que nos vemos enfrentados a que no tenemos ningún político que nos diga
que para llegar a conseguir el desarrollo y el éxito final, tenemos que sufrir sangre, sudor y lágrimas. Sino que todos nos quieren embolinar la perdida diciéndonos que si vamos con ellos de la manito va a ser fácil. Y eso es mentira. Oye, si uno lo lleva a la reflexión de lo que sucede todos los días, yo soy muy crítico del rol del Congreso, porque básicamente veo a los congresistas en los matinales y los veo haciendo puntos de prensa. Y puede ser tan sintomático que cuando ese micrófono que está en el podio y los periodistas están cerca, es como una tentación de plantarse ahí y hablar todo lo que tú estimes que es pertinente. Plenipotenciario de una verdad absoluta. Y de que eres experto en seguridad, pasa a ser experto en seguridad social y después en educación, en salud. Yo creo que nosotros debemos tener a los mejores políticos del mundo porque saben de todo, resuelven todo, pero al momento en que hay que llevarlo esto a la votación, desaparecen. Y no solamente eso, la mala noticia hoy día de que existe prácticamente la mesa que está discutiendo la tan manida reforma previsional, hoy día está prácticamente en punto muerto. Sí. Y eso no solamente tiene que ver con los elementos de carácter político, sino porque es una discusión que ya prácticamente evidencia un nivel de agotamiento muy fuerte. Situación que también está cruzado hoy día con lo que señalaba Rodrigo en los proyectos de inversión pública. Fíjense que si nosotros pensamos solamente en lo que ocurre con nuestro hospital, que está en construcción, y hay una empresa que está desarrollando la actividad, que por lo menos se ve algo de movimiento, quizás no al 100% o dentro de sus capacidades, pero precisamente yo recuerdo que en algún minuto se habló de la inyección de recursos para que ese proyecto se terminara. ¿Y qué estaba ocurriendo? Noticia, cero. Cero parlamentario preocupado, siquiera denunciando la situación. Yo te digo, un hospital que no solamente tiene que ver con la atención de salud inmediata para la población, sino que aquellas personas que quieren hacer un proyecto de vida en la comuna, en la provincia, una de las cosas que se preocupan de determinar es qué pasa si tengo una emergencia en salud. No solamente está el colegio o donde en los barrios donde estamos viviendo, donde nos instalamos, si tiene comercio suficiente como para poder tener rápido acceso a los bienes, sino también el tema de salud. Y te dicen que ese proyecto puede tener todavía un periodo bastante más largo de ejecución. Entonces, ¿cuántas personas han declinado llegar a esta provincia? Precisamente porque no tenemos una atención de salud, y ya son heroicos los funcionarios de la salud que están en el hospital actual base de Linares tratando de sacar adelante una pelea titánica, pandemia de por medio. Pero el hospital, por lo menos la instalación que se ve y el proyecto, que ojalá fuera de amplia difusión pública para saber qué es lo que nos estamos perdiendo. Y yo he visto por lo menos 2 adelantos de ese proyecto, y realmente es un hospital de lujo de primera línea que podría resolver muchos de los problemas que hoy día la comunidad está saliendo a atenderse en Talca, y cuando no en Concepción o en Santiago. Algo hay que hacer ahí. Yo invito a cualquier autoridad, diputado, senador, que se dé una vuelta por el hospital un día viernes y vea que hay ambulancias hasta de Cauquenes que llegan con urgencia acá. O sea, el personal que ingresa a cada turno se enfrenta a cada desafío, y más encima que nos encontramos con la noticia en estos días de que empezaron a desvincular la sobredotación, entre comillas, de ellos, de personal por el tema de la pandemia. Claro. Perdón. Pero resulta que, si te das cuenta, no hay sobredotación. Si hoy día estamos llegando a la dotación que normalmente debería tener un establecimiento de salud para poder dar las atenciones mínimas y poder cumplir con toda la demanda que significa tener un sistema nacional de salud que alberga a más del 70% de la población. Entonces, es lamentable ver que esa prioridad, hoy día la gente se muere esperando ahí tenemos cierta cantidad de camas, llega una persona con un ACV grave y tiene que estar esperando ahí en la camilla de la ambulancia porque no puede acceder, porque los médicos están colapsados arriba con 3, 5 o 10 casos, depende de la capacidad que tengan.
Entonces se nos está muriendo nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, de manera de que el sistema no da abasto para cumplir con esto. ¿Y quién pone la preocupación en eso? Y discúlpame, y la clase política se da el gusto de entregarle 1.100 millones de pesos a una fundación que se creó ayer para que los invierta en pintar fachadas. Entonces, como lo que pasó en el norte con eso. O sea, la gente se aburre, se cansa de eso, efectivamente, y deja de creerle, y vuelvo a insistir, a los políticos en general, porque además los políticos se transforman en gente muy mesiánica. Lo que pasó hoy día con el presidente Boric, tomando el megáfono, cruzando la calle, perdónenme, pero yo creo que el presidente, desde ese punto de vista, todavía no logra comprender la dimensión del cargo. Está bien, algunos podrán decir qué maravilloso ejemplo de cercanía del presidente con la ciudadanía, pero ¿resolvió algo el presidente con esa salida de libreto? ¿O la salida de libreto cuando dice que él quiere, una parte de sí quiere destruir el capitalismo? Cuando fue a visitar a los empresarios de Europa, invitarlos a invertir en el país. A ver, vuelvo a insistir, hay un tipo de liderazgo mesiánico que le ha hecho mal históricamente a Latinoamérica y y desafortunadamente la reacción del presidente forma parte de eso. Recuerdo que decían que un presidente serio, un presidente que limitaba sus capacidades de decir lo que se puede y no se puede hacer. Yo recuerdo, no tengo una visión tan crítica como algunos lo señalaron respecto de la medida de lo posible, sino que son los reconocimientos que tú a veces tienes que hacer cuando estás sitiado por hechos muy poderosos, claro, muy externos, porque recordemos que en esa época el presidente Elwin tenía todavía sentado en la comandancia en jefe al ex dictador Pinochet. Claro. Entonces, mira, independientemente, como yo te digo, de alguna de estas frases que terminan pasando a la historia, pero pucha que se necesita liderazgo que realmente hoy día tomen este mundo complejo y lo hagan más fácil y más digerible para las personas que necesitan tener una solución rápida frente a sus problemas. Y ahí lo enganchamos inmediatamente con los confunda. Yo le digo confunda porque es convenio y fundación. Y si queremos seguir utilizando sigla, hoy día estuvo la teleserie del Pili Pola, que Poli y Pola, perdón. Polis y Polanco, que realmente tú te vas enterando de tanta farándula, de tanta cosa. ¿Y cómo se filtra la información desde las investigaciones? Que es otro tema bastante preocupante. Pero ¿sabes qué? Sí, a mí me llama mucho la atención de que antiguamente se podían filtrar ciertos tuiteos antiguos en los que después tú asumes que estaban más o menos equivocados, no sé. Después se están filtrando algunas mensajerías instantáneas, pero hoy día son derechamente grabaciones. Sí. Y tú tienes que entrar, digamos, con un pie de plomo y quizá ir con un inhibidor de señales para saber que no te están grabando frente a cualquier situación que estás haciendo. Pero evidentemente esto da cuenta de que no fue una situación espontánea, sino que hay una actividad querida, ordenada y conducida a asaltar la caja pública. Definitivamente, ya el presidente también no tiene tapujo en decir y hablar de corrupción, o sea, lo ha dicho ya el los presidente. Sinvergüenza. Los sinvergüenza hablan. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema anexo, digamos, o que salta a la vista en esta situación? Aparte de todo lo que hemos dicho ya en distintos programas, ya llevamos cerca de un mes hablando casi todos los jueves, tocando este tema. Y es la inactividad, porque finalmente lo que está generando esta situación es una cierta inactividad del gobierno, fíjate, y de la clase política que está tratando de hacer el gallito. Esto de la acusación constitucional contra Boric, por Dios, qué forma más evidente volver a pisarse la cola políticamente, digo yo, de la derecha, digamos, qué error más estúpido, vuelvo a insistir, con una parte de la derecha que cree que esa es la forma. Mira, si finalmente la ciudadanía ya se dio cuenta hace rato quiénes son los que están sobrando en el gobierno, la misma ciudadanía lo ha dicho. La gente tiene claro cuál es la capacidad de verdad de gestión que tiene el ministro Jackson dentro del ministerio. O sea, a ver, yo creo que no tiene ninguna duda la gente en que el ministro Jackson no es ningún aporte para el gobierno actualmente. Más allá de una tosudez propia de él mismo,
que no es capaz de reconocer que le está haciendo daño a su presidente, y finalmente le está haciendo daño al país entero, porque finalmente el presidente está paralizado. Si tú ves que el presidente todos los días tiene que salir él a dar explicaciones, o que el ministro de Justicia, como se lo dijeron, se lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que es un ex demócrata cristiano, o sea, no estamos hablando de alguien de la derecha, que le está diciendo, oiga, ministro, súper bien que usted sea el cuarto vocero del gobierno, pero por lo menos haga su pega. ¿Tú sabes la cantidad de nombramientos de ministros de tribunales superiores que están vacantes? Porque no se pone de acuerdo, porque el ministro no pone la firma. O la cantidad de notarios que hay en Chile que no se han nombrado, de conservadores, y no hablemos solo de ellos. Hay un montón de otros funcionarios que son súper importantes dentro de la Administración de Justicia que no se han nombrado porque el ministro no los nombra. Y lo sé de buena fuente porque lo tiene todo paralizado. Porque también hubo una idea al principio de que todos los nombramientos de las personas que iba a hacer tenían que pasar por el filtro de género, del tema ecológico, que la mirada étnica. Entonces, el filtro que trajo este gobierno era tan difícil de traspasar, digamos, que además ahora con esto se suma un nuevo filtro, que es el filtro de que no estén metidos en algún tema de colusión o de convenio. Entonces, la inactividad del gobierno que genera esta situación del caso Confunda o convenio va más allá de lo ordinario, perdona que lo diga, burdo de la situación de Police y Polanco en el Biobío, que tiene muy a mal traer al gobernador Rodrigo Díaz, digamos, a quien yo conocí en mi época universitaria. Debo decir que era un tipo bastante pero desafortunadamente parece que aquí la corrupción está llegando hasta arriba, porque de las últimas escuchas, en una de esas se ve que Police tenía llegada directa arriba. Bastante cercanía, sí. No, y es más, una de las declaraciones de Martínez, creo que fue, sí, el que fue detenido, el administrador, dijo que estas decisiones no las tomaba él, que las tomaban más arriba. O sea, ¿de quién está hablando? Parece que está hablando el gobernador. Entonces, cierro con esto. Termina generando esta inactividad del gobierno que dice hoy día el presidente, vamos a cumplir nuestra promesa de construir 260.000 viviendas, pero resulta que todavía no son capaces de levantar las viviendas del incendio. Entonces, iban a ser capaces de construir 260.000 viviendas. Yo creo que está bueno ya, saquemos al ministro Jackson, mándele una embajada, haga lo que quiera con el ministro Jackson, pero que el gobierno vuelva a funcionar. Yo creo que es importante lo que dice, lo último, que funcione. Fíjate que analizando estas filtraciones de las investigaciones y todo lo demás, según lo que se entregan los medios de comunicación, asumiendo de que ellos son parte de esta colusión para defraudar de alguna manera o para extraer recursos del Estado en forma... habla de también una desorganización. O sea, si validamos un poco la información que tenemos y tú analizas esta forma de delinquir, entre comillas, es bastante desorganizada. O sea, ni siquiera una estructura, ni siquiera una cuenta corriente que tuvieran un control uno, dónde están las plata aquí, dónde está la parte que se distribuyó para allá, para acá. O sea, yo agarré esto, yo trabajé con esto, termina esto, tiene que haber unas lucas para hacer algo por último, para que vean de lo que nos pidieron. O sea, una improvisación tremenda, una falta de probidad en primer lugar ante el desfalco, y después ya valídate el desfalco y decís, ¿cómo operas? Y operas en forma amateur. Eso se filtró hoy día. Claro, entonces queda en evidencia toda esta forma rápida, como que estos se encontraron con la lamparita de Aladino y dijeron, aquí hay un tremendo dineral por el cual se puede disponer, pero ni siquiera sabían para qué lo querían. ¿Cómo frotamos para que salga el dinero? Exactamente, entonces... Y el otro tema, volviendo atrás, el tema de las priorizaciones. Cuando tú dices, podemos decir, oye, ¿cuántos millones se han entregado en forma deliberada cuando hay otras cosas que están esperando? Y se podrían... Esto mismo de los core que podrían priorizar los recursos, porque tienen una mirada, se les paga para eso y son expertos en eso. Se supone que son expertos. Que no tienen esa mirada de priorizar realmente cuáles son lo que se necesita hoy día mejorar para poder entregar recursos. Entonces, nos vamos en el financiamiento político, en el financiamiento ideológico, porque aquí también esta arista, espero estar equivocado, pero esta arista está tan protegida que yo creo que aquí hay dineros que van directamente a este mundo político para financiar su ideología, para financiar su futuro, para tener dinero base para campañas, para invertir de alguna u otra manera, para disfrazarlo. Entonces están cimentando un futuro de campañas donde tiene que haber una gran cantidad de dinero que está ahí todavía y que no se ha utilizado. Y déjame sumarte, porque sé que vamos a la pausa, solo un minuto.
En una de las filtraciones de las conversaciones entre Polisi y Polanco, Polisi y el Ceremi que fue destituido, no me acuerdo cómo es el apellido. Vivanco, ¿no? Vivanco parece que Vivanco. Le dice, son 50.000 millones. Y ella dice, claro, los otros son 50.000 millones, pero son 250 acá. Lo dejo solo antes de la pausa. Esos 50.000 millones de pesos fueron los que se traspasaron por el tema de los incendios al Biobío. Cuidado, que puede ser que ahí haya ya comenzó ahí mucho más donde escudriñar, porque parece que ahí es donde está la verdadera madre del cordero. Siempre los temas que tienen que ver con estas situaciones específicas son muy críticas, especialmente cuando estamos en situaciones de emergencia. Vamos a una necesaria pausa para que podamos retomar este tema en Piedra Roseta y para las últimas impresiones finales. Nos vemos en unos minutos. Ruta 2000. Muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000. Llámanos al 73 2 21 2000. 73 222 2000, 73 222 2001, 73 233 0911. Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que entregamos el mejor gas del mercado, gas propano. El gas más eficiente, capaz de producir más energía con un consumo mucho menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Durante agosto, desde el Mineduc y junto a UNESCO, realizaremos el Congreso Pedagógico y Curricular para construir grandes acuerdos sobre la educación del país. Infórmate sobre los encuentros que se realizarán en las escuelas, colegios, liceos, jardines y universidades. O súmate participando en el sitio congresopedagógico.mineduc.cl. Congreso Pedagógico y Curricular. La educación es el tema. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Bienvenidos a Clínica Macromédica, centro de salud que le entrega una amplia gama de servicios en cómodos espacios, consultas médicas en variadas disciplinas, laboratorios para exámenes generales y específicos, escáner, radiografías, salas de espera, cafetería, estacionamiento. Clínica Macromédica, en Brasil 572 Linares. Atiende de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Todos los días nace un niño como yo, con fisura labiopalatina. Y para poder sonreír como tú, tengo que pasar por 5 operaciones y más de 180 atenciones de especialistas en mis primeros 18 años de vida. Un puzzle que tardaré 18 años en completar. Por eso, la pieza más importante eres tú. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl y ayuda a sonreír a niños con fisura labiopalatina. Fundación GANS, el Hospital del Niño con Fisura. Dale la pieza que falta. Gas Maule trae de vuelta una gran promoción. Desde este lunes 7 de agosto y por toda la semana, pide tu carga más cilindro de 45 kilogramos por solo 130,000 pesos. No te pierdas esta oportunidad para cambiarte al mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Es un sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar. Escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa. Escuchas Radio Ancoa,
Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político, todos los días jueves a las 19 horas, desde la radio Ancoa, el canal 5 de Linares y sus distintas plataformas. Saludar nuevamente a nuestros panelistas, don Rodrigo Godoy, don Héctor Hernández y en los controles don Carlos Agurto. Estábamos precisamente en el tema específico de Confunda, nosotros decíamos convenios, fundaciones, las nuevas aristas de la teleserie Polanco Polisi y cómo esto hoy día, y lo señalaba varios gobernadores regionales, que acá se está poniendo en entredicho el tema de la descentralización. Absolutamente, ese es el otro gran tema. Y sí. La descentralización, que es un tema que siempre ha sido profundo desde el punto de vista de lo que la ciudadanía requiere para que se tomen decisiones inmediatas, que los proyectos de inversión pública tengan un sentido regional, se entienda básicamente la política desde las comunidades de base y que la distribución de los recursos públicos tenga también este acento regional con autoridades electas directamente por la comunidad. Hoy día entra derechamente en un entredicho. Absolutamente. Dado que no solamente por los relajos que puedan existir respecto de la entrega de recursos a las fundaciones, sino porque entramos derechamente en una situación crítica. Crítica tanto porque hoy día, yo te diría que del paño de los gobernadores regionales, todos tienen hoy día algún grado de cuestionamiento de esta aproximación a las fundaciones o a entidades que están desarrollando planes, políticas y programas y proyectos de inversión pública. Y por el otro lado está la situación de qué está pasando a nivel de los gobiernos regionales, dónde está el control, dónde está la fiscalización, cómo se están trabajando los proyectos y cómo esto definitivamente apunta a solucionar los aspectos básicos de la comunidad a nivel regional, provincial y comunal. Bueno, déjame hacerte el punto, ya que tú lo mencionaste, que yo creo que es el tema, otros temas angulares que nos estamos preguntando en este momento. ¿Para qué elegimos gobernadores? Yo creo que la gran pregunta inicial que uno debía hacerse cuando se plantea ¿para qué elegimos gobernadores? Tú lo dijiste, para descentralizar y para generar desarrollos locales. Aquí tuvimos a la gobernadora del Maule hace un par de programas atrás, bueno, ya hace un tiempo atrás, digamos. Y la gran pregunta que uno, que tú se lo planteaste también en algún minuto, pero quizás pudimos haber sido, yo no estuve desafortunadamente en ese programa por distintas razones, pero me hubiese gustado plantearle cuál era su proyecto de desarrollo para la región del Maule. Que yo todavía me pregunto, ¿cuál era la promesa de desarrollo de la región del Maule? ¿Cuál es nuestra promesa de desarrollo como región? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de Ñuble, por ejemplo? ¿En qué nos diferenciamos del Biobío de Rancagua? ¿Dónde está esa apuesta de desarrollo particular nuestra? ¿Dónde están esas directrices? ¿Dónde están nuestras universidades trabajando para generar un proyecto de desarrollo que nos haga distinto y nos permita tener un knockout distinto de desarrollo? Eso por una parte. Y segundo, definitivamente, ¿dónde está la capacidad, el raciocinio, la capacidad intelectual de nuestras clases gobernantes, digamos? Porque tú ves que finalmente estamos haciendo lo mismo de siempre, o sea, estamos replicando el centralismo de Santiago en el centralismo de nuestras capitales regionales, copiando los mismos planes y programas sin innovación, nuevamente, como lo dicen aquí en el libro Acemoglu y Robinson. Y tú tienes hoy en día que los mismos programas que antes se hacían a nivel nacional y se bajaban a la Seremía y a los gobiernos regionales, ahora lo hacen los gobernadores, y por eso el Contralor Nacional, que ahora sí está haciendo el trabajo, dice, y lo dice la noticia hoy día, lo saca la tercera, dice el cerco de Contraloría 16 gobiernos regionales. Y mira lo que está fiscalizando la Contraloría. Está fiscalizando en este programa, en este momento, el programa de asentamientos precarios. El Ministerio de las Culturas, al MIMBU y todos los proyectos sociales que tienen los gobiernos regionales. Es decir, lo que a primera luz parece el lugar donde mayor cantidad de dinero se entrega, porque se supone que son para resolver los problemas urgentes de la ciudadanía. O sea, si estamos hablando que el cuestionamiento está precisamente donde las personas más lo necesitan, es decir, donde la gente más pobre requiere urgentemente, la precariedad urgentemente requiere soluciones, por Dios, entonces
¿para qué elegimos gobernadores? Vuelvo a insistir. Qué buena pregunta. Don Rodrigo. Mira, ahí es donde uno analiza el modelo. Yo creo que el modelo está erróneo desde el punto de vista regional y también voy a adelantar un punto que ahí voy a comentar, que esto mismo de retroceder de esta descentralización en la cual se ha ido avanzando lentamente y que ahora los políticos quieren tener la mano para devolver esto y volver a centralizarlo. El modelo es el que tiene varias falencias en general, porque el modelo se basa en programas y no se basa en políticas de desarrollo, que tiene que ver política de desarrollo micro, mediana y macro. Pero resulta que los recursos están encerrados en uno solo. Entonces tú tienes un monto X y empiezas a disgregar con los montos pequeñas comunidades que tienen que, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que tienen que hacer lobby con los cores para que les aprueben una multicancha, pintar algo, arreglar algo. Y sin embargo, no hay una política en función de, ejemplo, infraestructura vial, infraestructura de servicios, donde entran los hospitales, donde entra la modernización de los aparatos estatales, como una gobernación, como un edificio donde tengamos todo el famoso arriendo, subarriendo y buscando recursos para seguir alargando este tema de los presupuestos en función de disgregarlos por otros brazos, hace de que esto no se concentre realmente cuando le entregas un dinero a una región. ¿Cómo canaliza esa entrega de dinero a esa región en función de las prioridades reales que tiene esa región? Y no del más fuerte, del que grite más alto y diga, oye, es que realmente acá en Curicó necesitamos esto. No, es que Talca, ¿sabes? Que realmente, no, es que Cauquenes, no es que Linares. Entonces, ¿por qué tenemos que andar defendiendo proyectos? Que es el otro tema, que lo hemos visto en una infinidad de tesis y tesinas dentro de las universidades, donde hay muchos profesionales que han desarrollado una gran labor en esto, porque no podemos andar a la siga de proyectos. Y esto lo hablo en serio, y esto que lo escuche alguien de una vez por todas. No podemos seguir postulando a proyectos. Se tiene que generar el proyecto desde la nave central, desde el aparato estatal, de manera de que podamos visualizar y llegar a un consenso dentro de la región. Esta es nuestra prioridad. Ejemplo, la región del Maule tiene un puerto decente donde pueda generar un movimiento macroeconómico que le permita tener toda una cosmovisión de cómo desplazarse dentro de las carreteras, cómo distribuir los insumos, los materiales y cómo generarle vida a toda esta larga faja que tenemos en nuestro país, que la desperdiciamos, que es el mar, y la concentramos en 2 o 3 puertos en Chile y que más encima operan a mediana. Es una problemática. Volviendo al punto esencial. Entonces, ¿por qué no tenemos un puerto seco? ¿Por qué nosotros no somos la capital del puerto seco del centro-sur de Chile? Exactamente. Entonces, para poder generar movimientos macro, el gran desarrollo de Chile comienza cuando empieza a viabilizarse el tema de la carretera, ¿no es cierto? Y se generó un gran polo de desarrollo. Sin embargo, después se fue desviando a proyectos macroestatales grandes como fueron ciertos puertos. Pero resulta que en ese camino nos fuimos perdiendo con las regiones. Entonces la región se ve con una inyección de cierta cantidad de recursos que al final no las pueden ejecutar al 100%. ¿Qué hemos escuchado de ciertos Ceremi? Cuando vimos que no es que le entregué tal plata a la fundación, porque si no se la entregaba ahora en diciembre, esa plata la tenía que devolver. Entonces, ¿dónde está la capacidad de gestión de esta gente? ¿O dónde está la capacidad de un gobernador regional de poder darle sentido a un nuevo modelo, de poder llamar y convocar a todos los entes, inclusive a las municipalidades, a los municipios y a las gobernaciones, de manera que podamos darle un polo de desarrollo y un objetivo macro? ¿Cuál es el objetivo macro de la región del Maule? ¿Cuál es un objetivo mediano? A eso voy. ¿Y cómo satisfacemos la demanda de los elementos micros, que es trabajar con las comunidades? ¿Y cómo lo hacemos en forma transparente? Y ahí es donde entra el otro lado, que es la transparencia y la información. Y que la comunidad sepa cómo va a operar esto y cómo se va a realizar. Y te sumo otro elemento que sirve en tu explicación: ejecución presupuestaria. Todos los años la región del Maule es la última en la ejecución presupuestaria. El año pasado, recuerda, estábamos en los últimos meses del año y todavía la región del Maule estaba rezagada en la ejecución presupuestaria. Y terminan ocurriendo cosas como las que tú dices, que yo no voy a decir qué servicio, pero lo conozco muy bien. Al final del año, las platas se destinaban en comida, en actividades, porque había que gastar la plata. Entonces, si esa es nuestra capacidad de ejecución presupuestaria, por Dios,
cuando las falencias que tiene nuestra ciudadanía y la ciudad y la región es tan grande que terminamos gastando las plata en comida, Porque en almuerzo, en el desayunos para los trabajadores para no devolver la plata. Se perdió el foco de la política pública y se transformó en un foco de la política política. Es decir, cómo yo a mi sector lo beneficio con estos recursos para que me genere un rédito político, ya sea en el corto o en el largo plazo. Y eso es el sesgo grande que tiene el presupuesto nacional. Está al libre albedrío del gobierno de turno, cómo lo maneja a su antojo para poder satisfacer sus necesidades básicas políticas. Y eso es lo que hay que cambiar. Y sí, fíjate que cuando empezamos a ver las distintas formas de manejar la hacienda pública, siempre terminamos en la misma, digamos, discusión. Se necesitan más recursos en reforma tributaria. Necesitamos que el aparato público esté a la altura, modernización del Estado. Necesitamos que esto tenga algún grado de control, tenemos que meterle mano a la Contraloría General de la República y que ya empiecen a tener otro tipo de actuación más directa con la línea de ejecución de recursos. Pero el punto clave, tal como tú lo señalas, es que no hablamos de la política pública. Y la política pública empieza a ser un elemento difuso, básicamente que está radicado en algunos, no sé, personas que quieren conversar la quinta esencia de las cosas y por lo tanto hay que dejarlos de lado, cuando esto debiera ser el nudo central de la discusión que debe existir a nivel regional, provincial y comunal. Fíjate que uno de los elementos que son llamativos, yo recuerdo acá cuando nuestra antigua contertulia, Paula Nuche, hablaba precisamente de los consejos de la sociedad civil, de los presupuestos participativos, de cómo podemos traer a la ciudadanía a discutir los temas públicos que son relevantes para la comunidad. O sea, porque hoy día nosotros decimos, mira, se puede necesitar en los temas de servicios CEFAM, o necesitamos algún tipo de SECOF o algún otro tipo, y empezamos a buscar lugares y a veces quedan inorgánicamente distribuidos. A mí me tocó verlo mucho con el tema de los jardines infantiles, que en algunos casos tú no tenías una población claramente localizada para que pudiera ser atendida por esta infraestructura novedosa, moderna, con prácticamente y claramente del siglo XXI, pero emplazada en lugares que no tenía para atender a la comunidad. Y esa falta y los problemas de focalización terminan siendo otro grave problema para el aparato público. Fíjate que la teoría de la idea es buena. En general, cómo se ha ido armando este aparato es bueno. El tema donde carece de oportunidad y de realización es en la entrega de los recursos. Porque vamos al mismo sistema de salud otra vez. Los sistemas de CEFAM que se han creado. Fíjate que una familia hoy día puede, ante una urgencia, acudir a un CEFAM, ¿no es cierto? Pero resulta que el CEFAM, como fue constituido y como fue armado en un principio, no cuenta con todos los recursos que se dijo que iba a tener el CEFAM. Un médico, un especialista que pueda atender una urgencia ahí y no derivarla al hospital, ¿no es cierto? Y después vamos a la red, vamos al hospital. Resulta que el hospital también tenía que tener una infraestructura básica para acoger esta emergencia y seguir atendiendo en esta línea del usuario para poder ir avanzando, ya sea en su gravedad o en el tratamiento. Pero resulta que tampoco llegaron los recursos al hospital para que operara en función como se había predicho en el modelo. Y eso es lo que está fallando, que no llegan los recursos para que opere como tal. ¿Y qué hacen en ese sentido? El médico empieza a defraudarse en su trabajo, se ve impotente de no tener recursos, no tenemos medicamentos, no tenemos maquinaria para poder realizar diagnóstico en el momento. Entonces ese profesional también empieza a desgastarse y empieza a ver en el mundo privado una alternativa real donde sí le entregan todos los medios y todo lo demás, pero está fuera del sistema. Entonces él se empieza a aislar y eso ocurre con el médico chileno. Porque una oportunidad de trabajo para un médico extranjero, obviamente que la va a tomar en el sistema público y va a tolerar y va a permitir, porque también viene una realidad, porque nosotros nos jactamos y dentro del mercado local de Latinoamérica, afortunadamente, tenemos uno de los mejores sistemas de salud, dentro de lo menos malo.
pero que no opera al 100% como debería operar. Y ellos dicen, oye, es que en mi país, fíjate que realmente esto no ocurre como está acá. Acá está bien articulado, que a lo mejor no tengo todos los recursos, pero yo igual me la ingenio y salvo el problema. El problema está ahí, pues. Que cuando tú pones de tu parte para solucionar el problema, el que está arriba, el que administra, el que supervisa, funcionó, está funcionando, ¿qué me preocupo? Claro. Pero resulta que los demás abajo hacen esfuerzos tremendos que están fuera de su alcance para poder cumplir y que esto opere. Y eso no debería ser la normalidad. Entonces, se normaliza. Cuando tú decías delante, cuando hablábamos, ¿te acuerdas antiguamente? Oye, el gobierno de tal presidente, fíjate que el último año lo deja para inaugurar todo lo que... Oye, y lo normalizamos, pues. Sí, pues. No, que está bien, porque el mundo político sabe que este año el presidente lo único que se va a dedicar es a ir a cortar cinta, ¿no es cierto? Y se normalizó. O sea que el último año de cada presidente prácticamente no se hacía nada. Simplemente había que ver si estas obras estaban terminadas y si estaban a media terminar, como vimos ciertos casos en distintos gobiernos que fueron un fiasco y que maquillaron la situación y nos mostraron mega proyectos que estaban terminados y nunca estuvieron terminados. Entonces, y el primero es para aprendizaje. Entonces esto ya hace mella, hace hoyo en toda esta realidad y va avanzando con el tiempo. O sea, no es que antes era así, es que ese antes de era así está generando el daño que hoy día lo tenemos en esta realidad. Más encima, golpeados por una pandemia, golpeados por una crisis económica, entonces el hoyito que era así ahora se está transformando en un mega. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos eso hoy en día? ¿Quién se preocupa de atender esa falencia que generó esta distorsión en el sistema durante todo este tiempo? Fíjate que en el tema del seguimiento, que es lo que tú también estabas muy bien apuntando, en el inicio de la pandemia, y yo lo digo por los temas de carácter personal, siempre me llamó la atención de la falta que existía de un plan para resolver los temas de la educación. Pasada la pandemia, y hoy día tenemos claramente los diagnósticos hechos, tuvimos retrocesos claros, evidentes, profundos, que incluso afectaron 10 años de retroceso, exacto, lo vimos con el CIMS. Generaciones que hoy día tienen que enfrentarse a modelos que están haciendo, ni siquiera toman en consideración el paréntesis, sino que derechamente ahí aquí el que se salva, y tenemos que ver cómo van a ser los resultados ya, en un primer caso con las pruebas de selección universitaria, y hoy día con aquellos que están saliendo y que no tuvieron su octavo, su primero, su segundo o tercero medio. Y eso hoy día claramente está afectando a estas nuevas generaciones que enfrentan con terror lo que va a pasar cuando tengan que ir a la educación superior. ¿Y dónde está el programa? ¿Y dónde está el plan? ¿Y de cómo resolvemos esta situación? Porque no hay seguimiento. Exacto. Es como si hubiésemos hecho un paréntesis y ese paréntesis lo asumimos, pero no lo trabajamos en lo que viene posteriormente para poder hacer un aterrizaje que sea, para estas nuevas generaciones, que sea racional, o por lo menos que no les genere el estado de ansiedad que hoy día tiene para los distintos alumnos y alumnas del sistema educacional. ¿Sabes qué? Yo voy a responder tu pregunta. ¿Dónde está la respuesta de esto? Y aquí está la desgraciada respuesta. En la mediocridad, en rebajar los estándares. Y te voy a dar un ejemplo. Yo no sé si esto será sintomático o no, pero se lo escuché. Tengo hijos todavía, hijas que están en el colegio, todavía a puertas de entrar a la universidad. Pero me dijo algo que me llamó la atención a propósito de los puntajes de la última prueba que ahora se llama PAES. Que me llamó poderosamente la atención porque me dijo, ¿sabes qué? Ahora los puntajes de 1 a 1000, una cosa así, 900 puntos. Y me contó de muchos alumnos que sacaron el puntaje mayor, máximo, y que no quedaron seleccionados a la universidad. En mi época, llegar a sacar el puntaje mayor era seguridad absoluta que entrabas a la universidad. Ahora no. Y me llamó mucho la atención que ¿por qué había tanto alumno que sacaba tan buenos puntajes? Dije yo. O sea, tenemos una generación de estudiantes, dije yo, extraordinarios. Ahora son mucho mejor que antes. O sea, y yo creo que ahí no es necesariamente eso. Lo que ha habido ahí es un relajamiento de los estándares. Y eso lo vemos en la educación universitaria. Y eso lo vemos, si lo queremos extrapolar a los países, lo vemos en los países. Cuando los países... de ver el índice de cuánto se demora un estudiante en salir de la universidad. Ahí tienes otro ejemplo. 10,5 años. 10,5 años. Entonces, tú tienes... Y porque los primeros años hay que nivelarlos. Porque vienen tan mal del colegio, del liceo, que tienes que... Los primeros 2 años las universidades lo están usando para nivelarlo.
y dejamos y voy a plantear esto otro. Y nos puede pasar lo que le pasó. Yo siempre digo, mi temor en política no es transformarme ni en Cuba ni en Venezuela, mi temor es transformarme en Argentina, porque Argentina es el ejemplo de la mediocridad, un país que fue potencia mundial y que cuando introdujo Perón en los años 50 las ideas de la redistribución y del asistencialismo en Argentina comenzó la debacle, y eso está estudiado. No estoy diciendo nada que sea ideológicamente sesgado, no, estoy diciendo datos. Y eso generó en Argentina la mediocridad de las instituciones argentinas. Y en Chile mi temor es ese, que nosotros, en vez de darle la vuelta a la tuerca para aumentar las exigencias, nosotros relajemos las medidas, relajemos los estándares, rebajemos los cánones. Y eso nos va a hacer enfrentarnos a otra situación. Y te lo planteo tal como es. Yo no sé si ustedes han visto estos últimos días las noticias, usted, señora en su casa que está escuchando el programa, de lo que está pasando con la educación en los países más avanzados. Hoy, la educación en los países más avanzados, Francia, Finlandia, los países nórdicos, España. También España está entrando. Por ejemplo, utilización de las inteligencias artificiales se está empezando a limitar dentro de las salas. La utilización del celular se está limitando dentro de las salas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que entregarle tantas herramientas tecnológicas al joven le estaba impidiendo utilizar la herramienta más importante que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es? El cerebro. Y estaba relajando esas medidas. Y cuando tú empiezas a tener, vuelvo a insistir, este tipo de noticias de que tenemos alumnos que con puntaje máximo quedaron fuera de la universidad, a mí me lleva a pensar que parece que relajamos mucho las medidas y que vamos a contrapelo lo que está pasando en el mundo, y que cuando tú le digas a la sociedad chilena que tiene que volver a utilizar los cánones antiguos, los mecanismos antiguos, muchos te van a decir, pero ¿con qué herramientas si no las tenemos? O sea, el tema y la respuesta es que hay un plan. No hay un plan. El plan es rebajar los estándares. Y ya se han hecho, ya se han rebajado los estándares y estamos viendo los resultados de la educación hoy en día, de cómo los jóvenes ven el facilismo dentro de la vida. Hoy día la comercialización es la reina de la opción de cada chico. O sea, el chico agarra cualquier cosa, la vende por internet y cree que con eso tiene lucas para hacer lo que él quiere. Entonces, la vida no es así, la vida no es eso. También creamos un sistema que está basado en la educación, que teníamos que seguir avanzando. Pero resulta que tú ves de repente profesionales con 2 profesiones o un profesional con un magíster, con un doctorado, y resulta que está cesante, claro, porque también creció tanto el mundo político que ha abarcado una tremenda oferta laboral y una demanda laboral donde ellos están simplemente ingresando directamente, y la gente que se ha sacado la mugre estudiando y forjándose para poder aportar al sistema está ahí en el sistema paralelo. ¿Y por qué han crecido tanto las universidades privadas? Porque están dando en el clavo con el tema de la formación, pero de una formación también que, si bien tú pagas por ello, te cuesta eso, gente que trabaja y estudia, pero realmente estás entregando y está saliendo el que aprendió. En cambio, en el sistema estatal se ha relajado tanto que también los brazos del control no han permitido que hoy día podamos nivelar esto de sacar profesionales en el mundo de las universidades que corresponden al Consejo Rector. Estamos en 40 segundos para el cierre. Las palabras finales, don Héctor. Solo 2 anécdotas. Siempre me acuerdo de una comida que tuve con Olga Ulyanova, para dar el ejemplo, que es una historiadora rusa que hace clase en la Universidad de Santiago. 15 años atrás, ella me decía que lo que más le llamaba la atención de la sociedad chilena y las universidades chilenas era que todos tenían acceso. Y yo en ese momento que venía entrando a la democracia, era el gran aspiración que todos teníamos a entrar a las universidades y esta idea de la meritocracia. Y me decía, y yo le preguntaba ¿por qué? Me decía, porque en Rusia solo el 1% de los jóvenes van a la universidad. Y yo le decía, ¿por qué el 1%? Porque van los mejores, me decía. Hay una forma distinta de entender, de concebir la sociedad. No estoy diciendo con esto que no tengamos derecho a que nuestros hijos vayan a la universidad, no. Lo que estoy diciendo es que los niveles de exigencia tienen que ser lo suficientes para tener los profesionales adecuados. Y eso, desafortunadamente, en nuestra sociedad se relajó de tal manera que hoy tenemos casos como, por ejemplo, esos profesionales en el Biobío o en Antofagasta que encontraron el camino rápido a la riqueza, a la inmediatez, robándole la plata al erario nacional y a los más pobres de Chile. Palabras finales, don Rodrigo, para despedirnos. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escuche y que nos ve por Canal 5 y por Radio Ancoa. Decirles que no pierdan la esperanza, que hay que seguir trabajando, que tenemos que forjarnos por un Chile mejor y por un Linares mejor, de manera que esto
lo vamos a pasar en la medida que todos trabajemos en conjunto. Un abrazo para todos. Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político por el Canal 5 y por Radio Ancoa. Los esperamos fraternalmente y afectuosamente para el próximo día jueves a las 19 horas. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.